Hola, soy el Dr. González. Soy un profesor asociado de urología en Houston Methodist y director del programa de entrenamiento de urología reconstructiva en Houston Methodist. Y hoy vamos a aprender de los avances que tenemos en el tratamiento de hiperplasia prostática benigna para poder explicar cómo encontramos el tratamiento apropiado para el paciente indicado. Vamos a hablar de cómo seleccionamos el tratamiento adecuado, empezando con qué es hiperplasia prostática benigna y por qué hay tantas opciones para tratar este problema, cómo es que elegimos el tratamiento correcto. Y vamos a dar escenarios basados en casos para ilustrar las consideraciones importantes en hacer esas decisiones. Y vamos a poder, después de esto, distinguir la diferencia entre tratamientos menos invasivos que hacemos en la oficina muchas veces, comparado a las operaciones que tenemos para este problema. ¿Qué es hiperplasia benigna de la próstata? Hiperplasia es que hay más células o más crecimiento que lo normal. Prostática es que viene de la glándula prostática y benigna quiere decir que no hay cáncer. Entonces, el tamaño normal de una próstata es como el tamaño de una nuez, pero después del desarrollo empieza a crecer y con ese crecimiento de la próstata podemos ver que obstruye el flujo de la orina y la vejiga que almacena la orina tiene que hacer más esfuerzo para vaciar y ese esfuerzo causa que el muro de la vejiga se engruese. Cuando la vejiga que almacena la orina es menos elástica, causa frecuencia y urgencia de orinar, causa que nos levantemos más en la noche y causa problemas de calidad de vida. Cuando está severo ya no puedes orinar, uno se puede atrancar, tener retención urinaria o tener fallo renal en donde los riñones no están trabajando como deben de. ¿Cómo evaluamos estos síntomas? Es con un cuestionario que se llama el IPSS y vamos a hablar mucho de este cuestionario porque lo que estamos evaluando es vaciamiento incompleto, frecuencia de orinar, el flujo intermitente, urgencia, flujo débil, el esfuerzo para orinar, la nocturia, de cuántas veces uno se levanta en la noche para orinar y calidad de vida. Considerando estos síntomas, tenemos que balancear los tratamientos entre el riesgo del tratamiento con el beneficio que nos da. Medicamentos nos pueden ayudar con síntomas, pero alguien en retención quizás es muy poco y muy tarde solo tratar con medicinas. En el otro extremo tenemos la operación tradicional de la próstata que muchos temen, en donde entramos por el abdomen, hay riesgo de transfusión y de complicaciones más severas. Entonces, eso quizás para una próstata enorme, todavía se está haciendo en partes del mundo, es común, pero realmente es una operación que no tenemos que hacer porque tenemos alternativos. El RTU es lo más común que se hace afuera de nuestro país y es un procedimiento endoscópico en donde se usa como un alambre caliente para raspar la parte de dentro de la próstata, pero podemos lograr el mismo beneficio, pero con menos riesgo usando un láser. Entonces, hacer vaporización o enucleaciones como HoLEP o GreenLEP hacemos para quitar la adenoma, poder aliviar la obstrucción de una manera más segura, con menos efectos secundarios y menos riesgo de sangrado. También ofrecemos algo nuevo que se llama Aquablation. Aquablation es una resección robótica guiado por imagen que nos ayuda a hacer la operación de una manera más precisa en el quirófano. Entre medicinas y estas operaciones tenemos lo que se llaman los tratamientos mínimos invasivos o MIST, que incluyen 3 que están aprobados aquí en los Estados Unidos. Uno se llama UroLift, el otro se llama Rezum, un tratamiento de vapor, y el tercero se llama iTind.
Houston Methodist es el único hospital en el estado de Texas que ofrece todas estas opciones para el tratamiento de hiperplasia benigna de la próstata. Entonces, si tenemos un paciente que presenta con síntomas severos como retención urinaria, próstata agrandada, insuficiencia renal, infecciones crónicas, hematuria o sangre en la orina o cálculos vesicales como piedras en la vejiga, escogemos opciones de esta lista que tenemos en Methodist: vaporización, enucleación, el RTU, prostatectomía simple robótica, prostatectomía abierta, que realmente no les recomiendo, y aquablación. Si la próstata está más pequeña, entre 30 y 80 mililitros, el paciente desea preservar la eyaculación y función sexual, no está en retención, quizás quiere el procedimiento en la oficina debajo de anestesia local, hecho en el consultorio, un procedimiento rápido. Aquí tenemos las opciones que se llaman MIST, que son ablación con vapor convectivo como Rezum, Urolift, que es un levantamiento de la uretra prostática, o iTind, que es otra terapia que tenemos en el consultorio. Ahora vamos a hablar de un caso. Este caso es de Roberto, que es un hombre de 68 años con mucha molestia miccional. Le molesta la frecuencia con que orina y levantarse en la noche. Y cuando llenó el cuestionario tenía síntomas severos con un valor de 25, que son síntomas con mucha molestia. Y antes también reporta que ha tenido un episodio de retención urinaria después de una cirugía que le hicieron de hernia. Entonces está tomando un medicamento que se llama tamsulosina, que le está afectando la eyaculación y realmente no le gusta la idea de tener que tomar una medicina el resto de su vida y quiere conservar su función máxima y de tener que estar tomando medicinas. Entonces tenemos que considerar la eficacia de diferentes tratamientos en el caso de Roberto, porque le voy a dar dos opciones de la categoría de MIST y opciones de la categoría de cirugía. Y pueden ver que dependiendo en lo que él elige, si los síntomas ahorita él tiene 25 en una escala de 0 a 35, en donde 35 es lo peor y 0 es lo mejor. Si le hago un tratamiento como Rezum, en 5 años los síntomas le bajan 10 puntos en ese cuestionario, su molestia. Entonces va de síntomas severas a síntomas moderadas. Pero si escogimos vaporización con láser, aquablación, enucleación, le podemos bajar más de 14 puntos, 15 puntos a esas síntomas. Entonces él iría de síntomas severas a síntomas mínimas. Entonces, en el caso, dependiendo en qué son sus metas, lo podemos guiar un poquito en escoger el tratamiento. Antes los pacientes tenían que hacer una decisión, que me quedo sufriendo con los síntomas de cómo orino y sacrificar la eyaculación, o me trato, orino mejor y también posiblemente sacrifico la eyaculación. Hemos mejorado la habilidad de preservar no solo las erecciones, también hemos hecho y logrado muchos avances en poder preservar la función eyaculatoria. Como sabemos, la próstata hace el líquido que transporta la esperma. Entonces, cuando uno eyacula, pasa durante el orgasmo, un líquido sale, ese líquido, mucho de eso está producido en la próstata. Entonces, los tratamientos que tenemos para tratar la próstata, aunque sean medicinas o cirugías, pueden afectar la función de la próstata y afectar la eyaculación. Entonces, tenemos unas opciones que podemos hacer en el consultorio. Si tratamos con Rezum, que es un tratamiento de vapor en la próstata, el riesgo es 6% o menos de afectar la eyaculación, o Urolift o iTind, que tienen un riesgo de menos de 6% en la eyaculación. Pero también ofrecemos aquablation, cirugía, que ayuda a bajar los síntomas miccionales mucho más que lo que hacemos en el consultorio. Y cuando hacemos eso, la mayoría de hombres no solo pueden preservar la erección, pero vemos aquí que 92
a 86% de los hombres conservan la eyaculación normal. Entonces, ¿cuál es la decisión que estamos haciendo? Lo que balanceamos es entre los tratamientos de MIST que hacemos en el consultorio con cirugías. Y cuando hacemos tratamiento de MIST en el consultorio, nos ayuda a tener una opción que se puede hacer en la oficina debajo de anestesia local y conserva la eyaculación, pero quizás no alivia los síntomas tanto como lo que tenemos al otro lado, que son las cirugías, que ayuda a quitar el bulto de la próstata agrandada, dan un efecto que nos dura un poco más y tiene una reducción mayor en síntomas, el IPSS. Entonces, vamos a regresar con Roberto. Todo, parece que hay dos opciones con agua. Hay el vapor, el Rezum, y hay la aquablación. ¿Qué es la diferencia entre estos dos tratamientos? Entonces, ¿qué es Rezum? ¿Cómo es que funciona el tratamiento de ablación con vapor? Para este procedimiento se puede lograr en el consultorio debajo de anestesia local con un bloqueo prostático. Insertamos el instrumento de Rezum y usando una aguja flexible se inyecta en la próstata vapor. Cada inyección dura 9 segundos y en esos 9 segundos hay un tratamiento de ese compartimento de la próstata en donde se mueren esas células. En los próximos 1 a 3 meses después de la operación, ese tejido se va absorbiendo, quitando la presión que estaba encima de la uretra prostática y aliviando los síntomas miccionales. Entonces, para alguien que no está muy molesto en el momento, es buena opción y es mejor que medicinas, porque no tienes que estar tomando una medicina, pero realmente el paciente tiene que entender que ese tratamiento no es que ayuda instantáneamente, es algo que entre 1 y 3 meses después de inyectar el vapor empiezan a notar los cambios positivos. Entonces, esto es para alguien que las síntomas quizás son más moderadas, no tan severas como las de Roberto que hemos estado discutiendo. Ahora vamos a hablar de otro tratamiento basado en agua que se llama aquablación. Esta es una hidrodisección guiada por imagen robótica. Estamos introduciendo el brazo robótico por la próstata. Lo que se ve aquí en gris en el centro de la imagen es la próstata y se está posicionando el instrumento al nivel del esfínter y se está marcando la parte de la próstata que queremos resecar o quitar. Entonces, mucho como se imprimen cosas con láser o se imprimen cosas en tres dimensiones, nosotros estamos quitando el tejido que planeamos de quitar usando un jet de salina de alta presión para quitar ese tejido. En muy pocos minutos, se tarda como entre 4 y 10 minutos hacer esta parte robótica. Cuando terminamos con la parte robótica, sacamos el robot, entramos y coagulamos lo que está sangrando. Pero usando aquablation nos permite tratar próstatas agrandadas de una manera menos invasiva, más rápido. Entonces, con menos anestesia, la recuperación es más rápida, con menos efectos sexuales. Como no usamos mucho calor y no se están quemando nervios, se preservan en todos los hombres la función sexual. ¿Qué son las probabilidades que me voy a poder quedar sin medicamentos y evitar la cirugía? Pues depende, basado en el tratamiento que el paciente elige. Cuando comparamos las tasas de retratamiento entre dos opciones que tenemos en el consultorio, que es Rezum comparado al UroLift, vemos que a los 5 años hay más probabilidad, si un paciente se trató con Rezum, que es con vapor, que eviten operaciones, porque solo 4.4% de hombres requieren operación 5 años después de haberse tratado con Rezum, comparado a los hombres que se trataron con UroLift, que tienen una tasa de retratamiento quirúrgica de 13.6%. Y la probabilidad
que el paciente no tenga que empezar medicamento de nuevo en los 5 años es como 85% para Rezum y como 74% para UroLift. Entonces, si eso es algo importante por el paciente, hay que aconsejarlos de sus riesgos. ¿Qué es la durabilidad de Aquablación hasta la fecha? Vemos que la tasa anualizada de retratamiento quirúrgico para estos hombres es entre 0.8 y 1%. Entonces, en 5 años, el riesgo de necesitar tratamiento quirúrgico para la próstata después de Aquablación es entre 5 y 7%. Roberto ahora me pregunta, Doc, me olvidé de mencionar que estoy en una medicina nueva por un stent que me colocaron en el corazón, se llama clopidogrel, Plavix. ¿Esto cambia tu recomendación? Pues sí, el riesgo de sangrar es más alto. La próstata es un órgano sangriento, entonces muchos tratamientos aumentan el riesgo de sangrar. Y además en un paciente tomando algo antiplaquetario como Plavix, el riesgo de sangrar con una operación como RTU es bien alta. En los últimos 20 años he ayudado a desarrollar tratamientos para esta situación exacta. Entonces en Houston Methodist tenemos las opciones de hacer fotovaporización con un láser de luz verde que se llama Green Light, que se enfoca en la sangre, nos ayuda a poder vaporizar tejido con mucho menos riesgo de sangrar. Hay técnicas híbridas como una técnica de incisión y resección y hay enucleación con láser. En Houston Methodist tenemos 3 láseres que usamos para esta causa. Tenemos el láser verde, que es el Green Light, tenemos Holmium y tenemos Thulium para ayudarnos a encontrar el equipo necesario para cada paciente con este problema. He hecho más de 3,200 operaciones de láser prostáticas en los últimos 19 años y es un tratamiento que, aunque tenemos muchas opciones, es muy versátil y lo podemos usar en próstatas más pequeñas y próstatas grandes, dependiendo en qué son nuestras metas. Y a los pacientes les van muy bien. Muchos se pueden ir a la casa el mismo día, unos se quedan una noche. 93% de los pacientes se quedan con la sonda solo una noche y luego la sonda se retira en la mañana. 7% sí necesitan un poco más tiempo con la sonda. Muchos pacientes que nos visitan para estas operaciones llegan un día antes o 2 días antes de la operación y se pueden regresar a su casa dentro de la semana. Somos muy afortunados de tener estas tecnologías accesibles a todos nuestros pacientes aquí en Houston Methodist. Podemos ver durante esta operación que nos enfocamos usando una luz pasada por una fibra por el telescopio al tejido, y cuando la luz toca el tejido se absorbe en la sangre, vaporiza el tejido formando las burbujas. Entonces esas burbujas están llenas de próstata básicamente, porque la vaporización del tejido quiere decir que la estamos convirtiendo de sólido a gas. Cuando vemos burbujas grandes estamos quitando más tejido que cuando vemos burbujas pequeñas, y así manejamos eso. Pero como pueden ver en este video, hay muy poco sangrado cuando operamos con láser. Se ve luz y básicamente es una operación que se hace con luz. Al final del procedimiento vemos que llegamos a la cápsula y lo que nos ayuda a tener un tratamiento que es durable es que hemos quitado el bulto que ha causado los síntomas y lo hace menos probable que ese paciente tenga que estar tomando medicamentos o que necesita una cirugía en el futuro. Entonces, cuando tratamos un paciente con láser,
como con green light o enucleación, se puede hacer de manera ambulatoria. Se pueden ir al hotel o la casa esa noche o se pueden quedar una noche en el hospital. Podemos tratar hombres no solo con próstata un poco agrandada, pero hasta hombres que tienen próstatas más grandes que 80 mililitros. Incluimos hombres que están en terapias anticoagulantes o antiplaquetarias. Al final del día tenemos que aclarar la confusión que hay porque hay tantos tratamientos. Muchas veces me preguntan, doctor, ¿qué es la mejor opción para la próstata agrandada? Y ojalá les he convencido que no hay un tratamiento que es para todos. Hay que encontrar el tratamiento adecuado para la persona indicada y con las metas de lo que ellos quieren lograr con esa operación. Entonces vamos a dividir las opciones en dos categorías. Los de MIST, que son los tratamientos que hacemos en el consultorio con baja anestesia, y las cirugías. Para hombres que van a tener más beneficio de MIST, son los hombres en donde están respondiendo a medicamentos como Tamsulosin, pero quizás no los quieren tomar porque no los toleran o tienen efectos secundarios, o por costo, o en la idea de estar tomando una pastilla el resto de la vida, pero está funcionando la pastilla, pero quizás no la quieren tomar. O quizás alguien que no está en retención o no tiene una indicación fija. Quizás lo más importante para el paciente, las síntomas miccionales no son tantas, pero quieren preservar la función sexual máxima. Estos tratamientos en la oficina son buenos. Y también tenemos pacientes que no les podemos dar anestesia sistémica y estamos buscando un tratamiento que se puede hacer en el consultorio, y ahí caen estos tratamientos de MIST como Urolift, Rezum y iTind. Las cirugías son más indicadas cuando las pastillas ya no nos ayudan. Los hombres están tomando medicamentos, todavía se están levantando mucho en la noche o batallan para orinar o sigue la retención. Quizá tienen cálculos, están sangrando, tienen infecciones frecuentes, insuficiencia renal, tienen más beneficio con cirugía. Tenemos que asesorar los riesgos, no solo de sangrar y cosas así, pero riesgos de las operaciones en las tasas de retratamiento, de complicaciones como sangrados y efectos sexuales como eyaculación retrógrada. Y vamos a favorecer láser en pacientes que están anticoagulados, tienen próstatas grandes o toman medicinas antiplaquetarias. En conclusión, los hombres con próstata agrandada tienen muchas opciones. Y quiero que piensen después de esta presentación en terapias como MIST para los hombres que tienen próstata agrandada, quizás no muchos síntomas, y hay un enfoque en poder preservar la función sexual máxima. Acoablación es una opción que también tiene ese beneficio de preservar función eréctil y eyaculatoria. Para pacientes de más alto riesgo, próstatas grandes y anticoagulados, láser y enucleación con láser son opciones fantásticas que ofrecemos para tratar esos pacientes. Tenemos que entender que en veces no tenemos acceso en ciertos hospitales a estos tratamientos, y aquí en Houston Methodist nos encantaría poder servirles. Gracias por estar con nosotros, y ha sido un privilegio poder compartir con ustedes estos avances que tenemos en el tratamiento de la próstata agrandada. Y ojalá después de esta presentación entiendan un poco más cómo podemos guiar a los pacientes a encontrar el tratamiento indicado para cada paciente de una manera muy personalizada. Gracias.